Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, darles la más cordial bienvenida, agradecerles que vengan a cubrir este importante evento universitario. El día de hoy damos arranque al ciclo de conferencias denominado Autonomía Universitaria, Transparencia y Rendición de Cuentas. Este forma parte de un esfuerzo institucional para discutir al seno de la universidad y con los distintos actores de la sociedad temas que los universitarios consideramos muy relevantes. En este caso en particular, creemos que hay una gran discusión nacional sobre la relación entre autonomía y rendición de cuentas, y el día de hoy nos hemos permitido invitar a una autoridad en la materia. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel González Oropeza. Él es actualmente magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y doctor honoris causa por esta Casa de Estudios en el año de 2006. Le damos la más cordial bienvenida al doctor y en este momento cedo la palabra al doctor Buenrostro. Bueno, con este evento se da inicio a una serie de eventos académicos en el que el tema, como lo decía el señor rector, va a ser precisamente la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas. En esta ocasión nos acompaña, como ya lo comentaba el rector, don Manuel González Oropeza. Él es un académico que ha tenido una gran presencia aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Derecho, en los cursos de doctorado, y que como los académicos universitarios también disfrutan del ambiente de la autonomía universitaria como profesor que ha sido de la UNAM y profesor también de nuestra institución. Próximamente les daremos a conocer toda una agenda de eventos que sobre esta materia vamos a organizar a través del Centro de Estudios sobre la Universidad. Creo que nuestro invitado pues tiene precisamente la palabra para estar en la contestación de las preguntas que ustedes gusten hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes para mí, por eso titubeé, pero me da muchísimo gusto de estar aquí en esta que considero mi casa de estudios, porque como bien han dicho el señor rector y el señor director, me une académicamente y personalmente con la Universidad Autónoma de Baja California, un gran lazo de amistad, de relación, desde los años 80, desde 1987, en donde tuve la oportunidad de empezar a dar clases, gracias a la invitación de la Facultad de Derecho, para el posgrado, que estaba iniciando en esa época. Entonces, evidentemente para mí es un gran honor estar aquí, para tratar sobre uno de los temas tradicionales, conceptuales, que pues se plantean, como lo diré yo en la plática, desde 1881, se refrendan en 1910, en 1929, etcétera, pero que no obstante ello, que ser un viejo tema, es un tema que todavía puede ser objeto de análisis, puede ser objeto de precisión, hasta dónde llega la autonomía universitaria,
qué podemos hacer los universitarios, como me considero, que es la comunidad de profesores y estudiantes en nuestras instituciones educativas, para entender el alcance de la autonomía universitaria. En la plática me permitiré dar interpretaciones y análisis de en qué consiste constitucional y legalmente la autonomía universitaria, que constitucionalmente se reformó expresamente la Constitución en 1980 para establecerla al más alto nivel normativo, la autonomía universitaria. Pero también haré referencia, porque finalmente no es un concepto abstracto, haré referencia a algunos pequeños problemas que ha habido a lo largo de la historia respecto de la autonomía universitaria. Entonces, creo que es un momento muy adecuado y agradezco a la universidad que me dé el foro, la atención, para compartir ideas que además tengo escritas pues desde 1979. En 1979 escribí un primer folleto sobre el significado de la autonomía universitaria en los cuadernos del primigenio Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, y que he reiterado. El último ha sido en un artículo en homenaje a Jorge Carpizo, en su fallecimiento, en donde precisamente abordo la autonomía universitaria y el Poder Judicial Federal, que ha intervenido en definir la autonomía universitaria. Nosotros sabemos y conocemos que esta autonomía se presenta sobre todo frente a las autoridades administrativas, pero ahora los nuevos retos de la autonomía universitaria, y por eso es importante que empecemos a discutirla, se tienen que definir frente al poder legislativo y hasta dónde puede el poder judicial también incorporarse. Entonces es un concepto todavía muy rico para discutir, y con mucho gusto yo voy a estar en este foro para hacerlo. Con motivo del bicentenario de nuestra independencia, se tomaron en cuenta muchos aspectos de nuestras instituciones jurídicas. Yo creo, sin lugar a dudas, que la autonomía universitaria es una de las instituciones jurídicas y políticas más significativas en el progreso y en el desarrollo de nuestro país. Por eso merece que la contemplemos, que la apreciemos, sobre todo los universitarios, y que hagamos de ella un buen uso para que las universidades en México sigan siendo lo que han sido: centros de cultura, de investigación y de expansión intelectual. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias, señor director, muchas gracias a ustedes por su atención, y de eso tratará la intervención de un servidor. Buenas tardes, señor rector. Buenas tardes. Antes era como una especie de tabú hablar precisamente sobre la independencia, sobre la cuestión de la autonomía de las universidades. Sin embargo, se ha transgredido también en la universidad, no en cuanto a la autoridad, sino por los mismos alumnos que han secuestrado inclusive lo que es la Universidad Autónoma de México. ¿Hasta dónde llega esa autonomía si desde adentro no la están respetando y la están secuestrando? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, a mí me tocó vivir, aunque en la preparatoria, el movimiento 68 y muchos otros movimientos en la Universidad Nacional. Realmente el secuestro de algunos estudiantes o alguna parte de la comunidad no es lo significativo ni lo preponderante para el entendimiento que todos hemos tenido de la autonomía universitaria. Por supuesto, la autonomía no significa impunidad. Por ejemplo, el Poder Judicial Federal en los años 70 del siglo pasado
consideraba que las universidades no eran autoridades para efectos del juicio de amparo, pero ya cambió y ya las universidades están bajo el escrutinio del Poder Judicial Federal, sobre todo cuando hay violaciones a los derechos humanos de la comunidad universitaria. Se han creado defensorías de los derechos universitarios. Jorge Carpizo, como rector, fue promotor de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y evidentemente cada vez más ese muro que parecía ser la autonomía se ha ido diluyendo con estas apreciaciones y estas cuestiones. Voy a decir en la plática que voy a dirigir que desde 1912, por ejemplo, los congresos, el Congreso ha querido intervenir en las universidades a través del presupuesto. No tanto las auditorías, sino la aprobación del presupuesto. Por ejemplo, el Congreso aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, todos los congresos aprueban presupuestos locales. ¿Puede el presupuesto ser manipulado a efecto de reducir el patrimonio de la universidad? Y en 1912 una discusión muy interesante respecto de este punto. Después, en 1933, hubo un célebre debate entre Alfonso Caso y Vicente Lombardo Toledano sobre la ideología de las universidades. Lombardo Toledano diciendo las universidades deben ser instituciones de avanzada para la ideología socialista, y Alfonso Caso negando, diciendo no, en la universidad no puede haber ideologías únicas, tiene que ser la libertad de cátedra. Entonces, la esencia de la autonomía, el objetivo de la autonomía es defender las libertades de la comunidad universitaria dentro del seno de las universidades. Libertad de cátedra, libertad de investigación. Si esa libertad de cátedra, ¿cómo empezó esto? Empezó así de manera muy, digamos, inocente. El secretario de Instrucción Pública que había en 1879, se le ocurrió cambiar el libro de texto de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria, cuando ese libro de texto ya lo había aprobado la Escuela Nacional Preparatoria. Esto fue el inicio de todo el movimiento de la autonomía universitaria que vino después, la libertad de cátedra y de investigación. No puede una autoridad externa a la universidad imponer condiciones a la universidad. Las condiciones las fija la propia universidad, designa a sus propias autoridades, legisla a sí mismo. Voy a referirme al caso de 1944 de la UNAM, donde la ley orgánica de la UNAM la hicieron los propios universitarios. El Congreso sencillamente la aprobó, pero el proyecto lo hicieron los universitarios. Entonces, esa es la esencia de la universidad, garantizarle las condiciones de libertad para que pueda desarrollar la libertad de expresión, de pensamiento, que todos necesitamos en un régimen democrático. Sí. Señor magistrado, en tu opinión, ¿hasta dónde deben entrar los partidos políticos y los candidatos a las universidades? ¿Y con qué propósito, hasta qué límites, si debe o no participar? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué opinión le merece en el ámbito de la rendición de cuentas y la corrupción el proceso jurídico polémico que hay ahorita del Sistema Nacional Anticorrupción que se ha atorado en el proceso legislativo? Bueno, respecto al primer punto, la universidad debe ser la casa de todos los partidos políticos. No puede, en mi opinión, evitar que integrantes o militantes de los partidos políticos puedan estar en las universidades, porque esa es la libertad que las universidades garantizan a todos. Lo que no puede hacer los partidos es controlar la universidad, porque esta es una comunidad de libertad de expresión y de pensamiento. No puede ningún integrante de un partido tratar de dominar las instancias universitarias con el objeto de que se excluya a los otros partidos, etc. De hecho, las universidades en México han sido tan adecuadas en esta función que en 1917 se crea un partido político en la Universidad Nacional, en la antigua Escuela de Jurisprudencia,
se llamó Partido Cooperatista. Fue un partido universitario, incluso integrado por profesores y estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ese partido fue importante en esta época que menciono, posrevolucionaria, porque era el único partido que tenía militantes universitarios y abogados, por cierto. Entonces, era un partido verdaderamente de peso intelectual y por lo tanto que Álvaro Obregón, en un principio, trató de fundar sus movimientos, sus campañas en este partido, pero cuando se quiso reelegir, este partido se alejó. Entonces, las universidades deben de ser la casa de todos, para todas las ideas políticas y para todas las tendencias políticas, con la condición de que dejen a todos los universitarios libres en su ideología, en sus preferencias políticas, etcétera. Respecto de la segunda pregunta, me dice usted. El proceso del Sistema Nacional de Anticorrupción que ahorita ha tenido un ciclo muy accidentado, no está atorado, porque no hace falta destrabar esto. Bueno, mire, no le podría yo decir, porque no conozco cuáles son los problemas del Sistema Nacional de Anticorrupción. El hecho es de que, por ejemplo, como miembro de la Comisión de Venecia, que soy, a nivel internacional, organismos internacionales anticorrupción están presentes en todas las discusiones de los organismos internacionales y los países miembros tienen que hacer algo al respecto. Pero evidentemente hablar de anticorrupción es un objetivo demasiado grande, hay que definir cómo y a través de qué procedimiento. Es decir, los mecanismos constitucionales que tenemos de fiscalización y de control me parece que deben de ser depurados, pero tratándose de las universidades, evidentemente la fiscalización que se tiene que hacer en las universidades debe ser externa. No puede ser que un poder o un partido o una facción parlamentaria, etcétera, se involucre internamente en la universidad sobre pretexto de las medidas de anticorrupción. ¿Por qué? Porque eso es destruir las instancias internas que las propias universidades y los institutos o otros organismos han creado, producto de muchos años, de muchas leyes, de muchas instituciones, para que la corrupción se combata al interior por las propias autoridades e instituciones, pero además se pueda detectar al exterior con las entidades superiores de fiscalización cualquier problema o desvío. Entonces, no por el hecho de combatir la corrupción, que es un objetivo fundamental que todos tenemos que tomar, vamos a pasar por encima de las estructuras que ya han existido y sobre todo afectando posiblemente autonomías o afectando posiblemente estructuras que ya están consolidadas. ¿Una otra pregunta? Magistrado, buenas tardes. Cuando se discuta año con año en los congresos locales los presupuestos a las universidades, en este caso la UABC, ¿qué tanto se afecta la autonomía cuando son precisamente partidos políticos o bueno, diputados de partidos políticos los que directamente se inmiscuyen en temas como uso de recursos, como fiscalización de la universidad? ¿Hasta dónde pueden los diputados meterse en este caso cuando se discuten temas presupuestales para la UABC? Los congresos tienen facultades constitucionales para aprobar los presupuestos de egresos, sin lugar a dudas. Son ellos los que deben de hacer. Pero tratándose de instituciones como las universidades, o como incluso el Poder Judicial de un Estado, ¿no? Los congresos deben de ser suficientemente conocedores que existen autonomías y que existen respeto y colaboración de poderes. Es decir, el presupuesto no puede ser manejado de manera política, aunque es, por supuesto, por antonomasia, un instrumento político. Pero un instrumento político para las políticas públicas del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder.
Pero esa aprobación no puede afectar seriamente a las instituciones porque se estaría transgrediendo la división de poderes, por ejemplo, tratándose del Poder Judicial, o se estaría afectando la autonomía universitaria. Y en ambos casos son principios que están en la Constitución Federal que ni el propio Congreso debiera de transgredir. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al paraninfo.